4 personas han sido trasladadas al hospital de Mérida por intoxicación como consecuencia del incendio que se ha producido en una vivienda del primer piso del bloque número 4 de la calle Albarregas de Mérida. El fuego, que se originó a las 8:30 de esta mañana de miércoles en el brasero del salón, se extendió rápidamente a toda la estancia y una habitación contigua, aunque toda la vivienda se ha visto afectada por el humo producido. En el piso reside una pareja joven, una mujer de 24 años y un varón de 25, naturales ambos de Mérida. El joven tuvo que arrojarse a la calle desde la ventana de una de las habitaciones del piso al verse atrapado por el fuego, aunque no sufrió daños como consecuencia del salto. Los vecinos fueron alertados por los inquilinos y rápidamente se produjo la evacuación del edificio ante el riesgo que suponía el suceso. En el incendio ha aparecido un perro, aunque se pudieron salvar otro can y un gato que residían junto a la pareja. En la extinción trabajaron una dotación del Parque de Bomberos de Mérida, efectivos de las policías local y nacional, una ambulancia convencional y una unidad de soporte vital básico. Bueno, pues con este suceso hemos comenzado esta picota de miércoles, la número 710, en una jornada que, como ven, ha amanecido afortunadamente sin daños personales. Es lo más importante. Hemos estado allí precisamente grabando las imágenes y los propietarios del piso seguían todavía afanándose en la limpieza de las zonas comunes que se han visto afectadas por el incendio, aunque el piso está, una vivienda prácticamente destrozada. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar para hablar de otros temas de análisis de actualidad en el ámbito local, regional y nacional en este miércoles, un poquito menos frío y un poquito más húmedo, y al menos más lluvioso que en miércoles anteriores. Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, capoteando el invierno, efectivamente, menos frío, más húmedo, problemas como el que has planteado antes de incendios por razones del juego de calefacción, en fin, en estos temas que son clásicos de este tiempo hay que tener cuidado. Pero bueno, aquí estamos, dando un poquito el tono de colaboración con tu programa. Gracias, Antonio. Y Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿cómo estás? Paz y bien, pues muy buena. ¿Qué tal los Reyes? Bueno, los Reyes bien, como les dicen, mucha salud y que Dios nos... Y agua que cayó. Agua, y mucha salud, que nos traiga salud. Si al fin y al cabo los regalos no dejan de ser sino, bueno, son detalles, ciertamente, pero a mí las alegrías por decreto cada vez ya me empiezan a gustar menos. La Navidad, desgraciadamente, no son, por lo menos la idea que yo tengo de Navidad. Mea culpa, porque yo también soy un colaborador necesario y colaboro, desgraciadamente, en que la Navidad la hayamos convertido en lo que es, pero bueno, hay mucha gente y buena en la Navidad, igual que en esta época del año. Por cierto, ¿tienes tema para a quien corresponda? Sí, cómo no, siempre hay temas para a quien corresponda. Y bueno, yo sigo diciendo que Mérida está muy mal iluminada, y voy a poner un ejemplo, calle Francisco de Almaraz, que es la que en la calle de Avenida José Fernández López, pasado la Presidencia, como se conoce en Mérida, la Casa de Ibarra, es como se le conoce. ¿Esa es la calle Francisco de Almaraz? No, esa Avenida Fernández López, pues... No, digo la que sube. La que sube, efectivamente, sí. La que sube, que va a dar a la parroquia de Cristo Rey, pues justo ahí. Bueno, esa calle es lamentable, es que no se ve nada, prácticamente nada, pero es que nos ponemos suma y sigue y hay muchas calles así. Es que en Mérida, en general, por desgracia, está así. Después no me canso de decir el tema de bicicletas. O sea, ya forma parte del paisaje que por las aceras vayan montadas gente en bicicleta, y no son precisamente gente joven, también van adultos, y eso hay que impedirlo de alguna forma, y las autoridades públicas tienen que tomar medidas en ese sentido. Y después, otro particular, tráfico y peligro. Estoy hablando de la calle El Puente. Si bajamos de la Plaza de España a la Loba Capitolina, a la Plaza de la Loba Capitolina, esa calle es tan estrecha donde estaba la peluquería de Prieto. Bien, esa calle tan estrechísima, por ahí pasan coches, por ahí pasan motos y por ahí pasan peatones. Entonces, no ya basta pedir precaución, que por desgracia en muchas ocasiones no se tiene. Quizás el ayuntamiento, que es a quien le corresponde, tenga que poner unos obstáculos ahí para que los coches no puedan ir a más velocidad, aunque quieran, puedan ir deprisa, porque los peatones lo pasan mal. Y eso es una zona peatonal, como tantas calles peatonales en Mérida, que por desgracia los conductores
porque los conductores somos todos también, o muchos, no respetamos que tenemos que ir despacio por las zonas peatonales, pero es que ese es un punto peligrosísimo, un trazo muy peligroso, hasta que se abre la calle, donde está el paseo, como si dijéramos, las Méridas del mundo. Ese tramo de 50 metros es bastante peligroso. Y por último, también a quien corresponda, porque son muchísimos centenares de coches los que pasan por ahí a lo largo de los días de diario y domingos, es impresentable el acceso a los campos de la Federación. Y de paso, es impresentable también el acceso y los aparcamientos al Centro de Salud Mérida Norte, que es el mismo acceso. Eso ahí, no sé si es porque se trata de propiedad privada y se está haciendo un uso. El caso es que eso es un descampado en muy malas condiciones para poder pasar por ahí los coches y para poder aparcar y para todo. Eso hubo un problema con el Centro de Salud Mérida Norte, y era que, si recordáis, bueno, ha sido la causa principal del retraso de la apertura de ese centro, al margen de otras connotaciones económicas que pudieran darse también muy importante en la administración autonómica, muy importantes, y era que efectivamente quien iba a urbanizar, la empresa, bueno, pues presentó concurso de acreedores y no pudo urbanizar aquello, de tal manera que la entrada al centro de salud no es esa la principal, es otra, es que, que no está urbanizada. Eso es un medial. Efectivamente. Eso es una pena, y no ya una pena, aquí no estamos en lo estético, que bueno, puede ser interesante, pero sobre todo es una pena porque es un peligro, eso es un peligro. ¿Dónde aparca la gente? ¿Por dónde anda la gente? Y las personas que van allí, los pacientes, los familiares que van con los pacientes. Y después, es que el mismo acceso que va a los campos de fútbol de la Federación, que eso está como, por desgracia, como cuando tú eras alcalde, inspector, Antonio Alcalde. Y por desgracia, pues ahí sigue esa situación lamentable, ¿no? Sí, es una zona un poco complicada para ese juego de aparcar y demás, sí, es complicado. Y simplemente con que allí, bueno, pues de alguna manera, yo no digo que se urbanice, yo no digo que se alquitrane, pero sí que se adecúe poniendo unas cunetas, y cuando menos cuando llueve y tal, y después alisar eso, que tampoco es tanto. Pero alguien tendrá que hacerlo, desde aquí se dice. Aparte de la problemática existente en los campos de la Federación, que si los usan, quién los usa, cómo se usa, pero vamos, ese es otro tema, no tiene nada que ver. Bueno, pues vamos a otro asunto, ya entrados en harina local. Vamos a hablar de la política local, porque el Grupo Municipal del Partido Popular de Mérida critica la falta de información de la delegada de personal, Mercedes Carmona, en la comisión que trataba las amortizaciones de la banda municipal y la creación de una treintena de plazas de la policía local anunciada por el alcalde. Respecto a la creación de las nuevas plazas de policía local, el PP lo califica de anuncio electoralista. Perdigón señala que el autodenominado gobierno de la transparencia es en realidad el del oscurantismo. La delegada de personal del Ayuntamiento de Mérida, Mercedes Carmona, ha respondido que el único interés del PP para celebrar comisiones no es el de recibir información, sino para cobrar por una asistencia de 5 minutos, por lo que no puede valorar de forma tan genérica dicha reunión. Antonio. Yo creo que a veces esto trasciende o desciende, perdón, a niveles muy de suelo, un poco de matar el pregonero, una referencia negativa con Mercedes Carmona y tal, sin necesidad, cuando realmente lo que hay que plantear son los asuntos, las cuestiones que puedan crear divergencias, opiniones diferentes o enfoques políticos, ideológicos diferentes. Es decir, yo no creo que nadie se hurte del hecho de que en un momento determinado se diga, bueno, pues la banda se reduce y puede ser muchísima gente que esté en desacuerdo, que estemos en desacuerdo, que tal, y otras cuestiones concretas en relación con contratación, en este caso de policía, y que la referencia sea que la delegada no ha informado. Yo creo que eso es una historia un poco sin sentido. Es decir, Mérida tiene muchas cuestiones de interés respecto de su proyección futura, de su papel geopolítico, de su razón capitalina, de su razón poblacional respecto del empleo, la vivienda, cuestiones constructivas, tercera edad, todo ese conjunto que un colectivo humano, que es la ciudad, tiene como elemento
de demanda sobre el que los actores públicos, los ediles, la edilicia, tiene que intervenir. No por encima de plantear un simplismo de matar al pregonero, en este caso con una concejala que supuestamente no ha informado. Todo el mundo en Mérida sabe cómo suelen ir los asuntos en relación con las cuestiones concretas cuestiones concretas que interesan a la ciudad. Y hay cuestiones que en la ciudad son vitales por encima de ese planteamiento, son vitales. El empleo, los servicios públicos, la razón de la ciudad, el tema universitario, muchísimas cuestiones. Las dotaciones, el otro día veíamos de que, por ejemplo, en Cáceres llega una remesa de 1000 militares para formarse en las nuevas expectativas, sí. en el CEFO, en las nuevas expectativas que determinan un aumento fuerte del PIB en el tema de dotación militar. ¿Por qué? Bueno, porque en fin, hay un juego en el conjunto global del que Mérida no es ajeno. ¿Por qué? Porque Mérida es la capital autonómica, Mérida es una razón geopolítica, es la capital de este territorio. Y en consecuencia tiene otros parámetros de juego institucional y de demandas, llámese universidad o llámese dotaciones. Es decir, esto es una evidencia. Mérida es una ciudad con 60.000 habitantes. Mérida en el 79 tenía 40.000 escasos. 39, 40.000 habitantes, 41. Es decir, Mérida es una ciudad que va avanzando en orden, no con la marcha que quisiéramos mucho, pero decididamente, por supuesto, en orden a un nuevo papel. Y ese es el elemento sobre el que hay que poner encima de la mesa elementos de discusión en la ciudad. Hablas con la gente en distintos sitios y ves que hay una cierta desilusión, una falta aparente de patronos que jueguen por la ciudad, en lo que es realmente la capital. Igual que Badajoz y Cáceres jugaron su papel y siguen jugando en una inercia, curiosamente, sobre la vieja división territorial de Javier de Burgos de 1835, y hoy el Estado autonómico implica que de las 17 capitales autonómicas, o de las 15, al margen de Ceuta y Melilla, Mérida es la capital de un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados, y con una serie de elementos de mucha entidad. Dos elementos de entidad tiene Mérida: el geopolítico como ciudad de servicio, incuestionablemente singular con respecto a otras ciudades, a 14 ciudades más en España. Y eso implica unas connotaciones y unos equipamientos. Y luego el tema arqueológico, porque entre Palmira y Mérida está todo el Imperio Romano, entre Oriente y Occidente, y Mérida es la capital del Occidente, y Mérida tiene que seguir descubriendo los foros y tiene que ponerlo en el juego de la sostenibilidad, no en la explotación turbulenta de las cosas. Por lo tanto, volviendo al hilo, perdernos en ese juego de atacar a una concejala, en este caso, por razones de una apariencia desinformativa sobre el juego global, me parece que es un poco ese viejo modelo de quítate tú para que me ponga yo, porque hay que hacer de la política un oficio, por encima de un factor instrumental en beneficio del medio social en el que se está. Y en este caso el medio social en el que se está es Mérida, ciudad con mucha demanda, con muchas necesidades, en orden a su papel capitalino y en orden a una realidad igualmente poderosa, que es el tema arqueológico, es decir, la presencia monumental durmiendo, como dijo Larra, un niño durmiendo en los brazos de un gigante, que está ahí. Nosotros hemos hablado mucha gente de un elemento importante que suscita el interés público y que nos hace sentirnos arropados en este medio tan emocionalmente fuerte, que nos incita tanto, con relación a los que son los nuevos elementos de desarrollo de la ciudad. El museo. Nosotros hemos dicho aquí en esta tertulia, nos gustaría que el silo bien de interés cultural fuera el anexo del Museo Nacional de Arte Romano de Mosaico. ¿Por qué? Porque es un elemento complementario. De eso hay que hablar. Por lo tanto, yo sinceramente creo, en la medida de mis años y en la medida de mi experiencia vivida y mi cariño por la ciudad, de que los ediles, la edilicia retome en consideración lo que decimos en algunos, aunque seamos mayores, respecto de cuál es el juego en favor de un colectivo y de una ciudad. Domingo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, aquí por cierto, déjame decir que tenemos que enviar un saludo a Juan Viera, que por un tema personal y familiar no puede estar hoy aquí con nosotros.
Está aquí en presencia, está en espíritu, Está y, en espíritu, y en alma. Está en espíritu. Y en alma. Está bien, Domingo, que lo echo de menos. Y mira con Zaymara, ¿eh? A ver. Bueno, la típica cuestión de gobierno-oposición, oposición-gobierno. A mí no me llama excesivamente la atención que la oposición critique, en este caso, a la delegada de personal y que la delegada de personal se defienda. Vamos al tema concreto, Pero también ha contestado a la delegada de personal, y me parece muy bien, que dicen que van para que se abra la comisión y cobren la dieta. Bueno, indirectamente como diciendo, ustedes son unos peseteros. Bueno, siempre se puede contestar a eso, pero no debemos entrar en los dimes y diretes de la política. Tú has dicho algo muy interesante, alcalde, pero muy interesante. Hacer de la política un oficio. Esa quizás sea la santa desgracia que existe actualmente. Igual que ocurre con los sindicalistas, por ejemplo. En los despidos improcedentes, cuando un despido se declara improcedente, a un trabajador normal no se le pagan los salarios de tramitación, aunque le indemnicen, si le indemnizan. Pero a un representante, un sindicalista, un representante de los trabajadores, se le indemnice o se le readmita, cobra el salario de tramitación. Es una desigualdad que a mí me parece que el Estatuto de los Trabajadores ahí se equivoca como en tanto, y a favor de ¿quién? Del poderoso. ¿Quién es el poderoso en este caso? El sindicalista. Bueno, ahí está el Estatuto de los Trabajadores. Un ejemplo, ¿no?, de echarse. Pero aquí donde está la clave de este tema es en los elementos de discusión. ¿Y cuáles son los elementos de discusión? Algo que es, creo, importante para la capital autonómica, y es la creación de 30 plazas de policía local que vayan a incorporarse. Se supone que habrá unas oposiciones, naturalmente, y también la amortización de la banda municipal de música, de la orquesta, no, la banda municipal. Esos sí son dos temas interesantes. Mérida precisa más policías locales. ¿Por qué precisa más? Porque se van a jubilar algunos, se han jubilado. Estamos hablando de 30, como se dice ahora, efectivos, 30 personas, sean hombres o mujeres, sexo masculino o femenino, me da igual, pero son 30, eso equivale a más del 10% de la plantilla, porque ¿cuántos policías locales podrá tener Mérida? Podrá tener 150, no llega, yo creo. Pues estamos hablando del 30% prácticamente 30%. de la actual plantilla. ¿Eso qué? ¿Se va a incrementar o es que va por sustituir a gente que se jubila? Ese es el tema de discusión. Vamos a discutir también sobre qué tipo de tribunal es el que va a haber. Gente preparada, gente no preparada, gente afecta a, ¿quién controla eso? ¿Quién no lo controla? O sea, ahí hay mucho que hablar sobre, no porque se deban o no, a lo mejor no hace falta 30, a lo mejor hace falta 80. Ese es el tema de discusión. No si la comisión se reúne o no se reúne, porque yo desde aquí siempre lo digo, cuando un gobierno quiere destacar puede hacerlo, y destaca, y se gana el sitio y la posición, pero también la oposición tiene la obligación legal de buscarse su sitio, y el sitio no se busca en la crítica personal. Cuidado, si hay que hacerla por un comportamiento inadecuado, hay que hacerlo. Pero no por ser delegado de personal uno es malo ni bueno, es delegado de personal. Ni uno por estar en la posición es malo o bueno. Pero es que otro tema de discusión es la banda de música. Y de eso seguro que tienes más conocimientos que yo, de estar más ilustrado que yo. ¿Cobran? ¿No cobran los miembros de la banda de música de Mérida? No lo sabemos. ¿Se hace por una cuestión de ahorro? ¿Se hace por una cuestión laboral? ¿Por qué se va a amortizar la banda municipal de música? ¿Eso qué significa? ¿Que Mérida ya no va a tener banda de música? La que siempre va en el Día de la Mártir, la que siempre va en el Corpus Christi, la que siempre va en el Santo Entierro, la que va también en algunas otras procesiones y en algunos otros eventos. ¿Eso va a significar eso? Esos son los elementos de discusión. No si uno entra 5 minutos o no si la delegada de personal no nos convoca. Si no nos convoca la delegada de personal, simplemente a efectos dialécticos, que no les convoque, pues búscate la vida, oposición. Búscate la vida, sale en los medios y provocas que se te convoque. Sin el ataque personal. Que a la delegada de personal no le gusta, bueno, tendrá que acostumbrarse también a que se le critique, no en lo personal, pero sí políticamente.
Y eso es hacer política, eso es crear ciudad. En la pasada, hay que decir que en la pasada Junta de Gobierno de la pasada semana se ha encargado al director del conservatorio el nuevo modelo para la banda municipal de música. Al director del conservatorio. Al director del conservatorio, un nuevo modelo. Aunque sea auténticamente, ¿no? Para la historia de esta ciudad. La banda de música es de 1884. Que no está mal. Asistió al sepelio del alcalde Benito Torresano en su momento. Esa es la primera noticia que aparece en el Materiales para la Historia de Mérida, de Uruaga, del archivo histórico. Pero es curioso porque hay un momento en que nosotros, la gente de mi generación, recuerda al maestro Bernardi, don Luis de Bernardi, con su gorra, valga la expresión, daleada, no ladeada, daleada, como decían los clásicos, Pelín, subiendo por la calle como Pelín, subiendo por, hombre, pero con la compostura, como diría Pelín, con la compostura que tenía don Luis de Bernardi, por favor, y subiendo la calle Cava, en la diana floreada que todos los niños de los años 50. En fin, es curioso porque son historias muy metidas en la piel emotiva de tantas generaciones, ¿no? Pero es curioso porque eran cuerpos nacionales. Hay durante mucho tiempo los secretarios, los interventores, los depositarios y los directores de banda eran cuerpos nacionales. El último director de cuerpos nacionales fue Manchón. Manchón. Mateo no, el padre de Pedro Mateo. No, Mateo no era director profesional, fue director ocasional. Correcto. Que por cierto, estoy preparando un artículo que se llama Cuando la banda zapatera atacó a los Beatles, atacó en el sentido musical. Miguel Mateo hizo un repertorio de los Beatles que una vez, sobre el año 91, 92, en una feria de libros, apareció tocando Yesterday, Hey You, en fin, Mitchell, de pronto apareció con un repertorio de los Beatles que a algunos se nos caían las lágrimas, la gente que éramos de la generación de los Beatles. Miguel Mateo era un gran músico, músico. No curiosamente la banda estuvo muy pegada a la piel de él. Yo recuerdo que eran funcionarios a tiempo parcial. Correcto, ahí iba yo. Funcionarios a tiempo parcial, eran un poco la envidia de otras ciudades, pero en una ciudad capital autonómica la banda no puede desaparecer. Si hay una vía administrativa que puede buscar una fórmula intermedia, yo la comprendo. Y yo creo que en ese sentido está la corporación, en lo que he podido ver y lo que he podido oír, porque hay unos elementos que son residuales, de acuerdo, y hay una gente que aparece nueva. Bueno, puede ser interesante la cuestión conservatorio, en fin, cualquier cuestión que determine esa presencia musical que forma parte de un erario emotivo, de un erario cultural, en una ciudad que es capital autonómica, yo creo que hay. Pero anecdóticamente diré que yo recordaré siempre al maestro Luis de Bernardi con su gorra Dalea, subiendo a la calle Cava en los días de feria con la diana floreada, como al maestro Félix Manchón, que fue una persona muy honorable. Y a Miguel Mateo, se lo quiero recordar, porque hizo un gran trabajo readaptando la banda. Fue el que sustituyó a Manchón, cuando se jubiló. A Manchón, sí. Bueno, hablamos de otro tema porque la capital extremeña, Mérida, estará presente en el debate de la Ley de Presupuestos Regionales de 2018. Entre las enmiendas que debatirán de la ciudad se encuentran las presentadas por la formación Podemos Mérida, entre ellas un proyecto piloto de participación ciudadana, la reforma de la residencia de mayores El Prado, mejoras y reformas en el Museo del Agua de Proserpina, la implementación del carril bici, un estudio sobre financiación del Parque Científico-Tecnológico y un programa piloto para la intervención de barrios en Mérida. Podemos ha presentado un total de 238 enmiendas al presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en las que, aparte de las mencionadas anteriormente, existen enmiendas de carácter general para mejorar la vida, dice, de los emeridenses, como son el incremento de las partidas de renta básica y mínimos vitales. Además, la formación morada, tras reuniones con Izquierda Unida Mérida, y recogiendo las peticiones de este grupo político, ha registrado una enmienda para la rehabilitación del mercado de Calatrava con fondos autonómicos. Antonio. Bueno, yo en ese aspecto, es decir, aquí se ha dicho en alguna tertulia que no habrá nadie que no quiera que se reforme el Calatrava. Por supuesto, todo el mundo quiere que se reforme el Calatrava, el viejo mercado que se abrió en 1887. Claro que queremos todo la mejora, sin duda, vamos. El único problema es que algunos entendemos que fiar todo a lo privado pues no nos parece correcto.
y menos con una aplicación de 40 años. Dicho con todo el derecho y con todo el respeto, cuidado, o sea, porque yo creo que aquí no podemos ponernos nadie detrás del abanderado ni ponernos en la obediencia debida, ¿no?, como en las viejas dictaduras. No, nosotros, hay mucha gente que cree, determinado y aceptado, de que el mercado debe remodelarse, de que la vía debería ser similar a la que se ha hecho en otros sitios, y que nos asusta 40 años. Es que 40 años pueden determinar muchas cuestiones, y sobre todo que al final todo se fíe. Yo comprendo que Domingo tendrá otras opiniones al respecto, pero fiar todo a la privatización puede ser un grave problema. Yo el otro día veía, aunque solamente sea referencia de una connotación, entre comillas, pequeño intelectual o referencial, desde una concepción incluso reformista, no necesariamente la socialdemocracia no es sujeta de criminalizar actuaciones. El otro día he visto antes de anoche, o hace 4 días, por enésima vez, el documental de Ken Loach, El espíritu del 45, lo que hicieron los ingleses cuando ganó Attlee las elecciones en el 45. ¿Qué hicieron? Nacionalizaron la banca, nacionalizaron los ferrocarriles, nacionalizaron la minería, el carbón, que era más importante extraer carbón que la seguridad de los mineros, que morían como ratas porque eran de unas cuantas familias. Es decir, la electricidad, una serie de cuestiones que, en mi opinión, servicios básicos darían mucho empleo y garantizarían no el beneficio común en sí mismo, que es sagrado y es bueno desde el punto de vista de lo normal, pero desde el punto de vista de los sectores estratégicos, ferrocarriles, energía, educación, yo es que no tengo la menor duda de que vayan a ser servicios públicos. Y en ese sentido abogo también, aunque pueda ser una posición personal, por la vía pública de los sistemas de abastos. Y en ese sentido estoy de acuerdo. Igual que no estoy de acuerdo, supongo que hablaremos luego de los presupuestos en general, ¿no? Vamos a hablar luego de los presupuestos en general. Bien. Creo que en ese aspecto me parece un tema en el que muchos coincidimos. Porque igual que asusta enormemente en Mérida la razón de 25 años para explotar los aparcamientos, 25 años, hasta el 2038, con un sistema que es al final financiador. Está estructurado para que un número fuerte de aparcamientos que no se ocupan determine una supuesta quiebra de explotación, unos perjuicios, y que el ayuntamiento tiene que pagar como está pagando. Y el mercado de Calatrava, 40 años. ¿Quién dice que mañana el centro de Mérida, que tiene un nivel de población importante, no va a seguir funcionando bien con su centro comercial libremente, liberalmente, abiertamente, con su sistema de alquileres, con su sistema pequeño capitalista? ¿Por qué no? Ha funcionado. ¿En qué medida un bloque de ese tipo puede perturbar esa acción liberal que se está produciendo en el centro? ¿Y en qué medida, a lo mejor mañana, la necesidad de articular opciones en el centro de servicio no obligan a que hubiera, si en Mérida en el centro hubiera cines, la población estaría más articulada? Mérida es una city de 8-3 en el centro al menos. Y esos temas hay que mirarlos con mucho cuidado. A mí me preocupa, yo salgo los domingos por la tarde con mi mujer y bueno, y es que me da un poco de la ciudad está retraída, le falta ese elemento de servicios, de complemento, de ocio, que no tiene, que hay que irse allí arriba, porque no puede ser el centro del mercado. Otras cuestiones. ¿Aceptemos que el mercado está superado? Posiblemente, como los kioscos en la plaza, pero pensemos y pongamos elementos de análisis en el centro. Cuidado, y repito, soy al 1000% de que hay que remodelarlo, pero no estoy de acuerdo en una concesión de 40 años ni que sea la solución de todos los problemas la privatización a ultranza, porque al final estamos replanteándonos una vía de negocio sacrosanto sobre bienes públicos. Domingo. Esto es curioso cómo siempre Podemos produce esa atracción. Cuando Podemos ideológicamente lo que intenta es trasladarnos a nuestra sociedad el sistema venezolano o castrista, vamos, no tienen otra intención que esa. Y ahí están esas dos sociedades, ¿no? Lo bien que les va a ambos estados, a Venezuela y a Cuba. Pasa que eso es muy diferente verlo desde la nomenclatura y desde el privilegio a verlo desde lo que lo está sufriendo. Pero hay determinados apartados
partiendo de la base de que no dicen qué importe de gasto supone esto, porque cuando se presentan enmiendas hay que valorarlas, y con el particular del control de gasto hay que decir de dónde se sacan esos ingresos, pero en la nota de prensa que se nos ha leído, pues nada se dice de qué importe, a cuánto asciende todas las medidas que se proponen, cuánto supone económicamente, porque a lo mejor eso supone también subida de impuestos. Participación ciudadana. ¿Qué mayor participación ciudadana que las urnas y el votar cada 4 años? Que son los auténticos representantes del pueblo de Mérida, los concejales y su alcalde. No hay otro. ¿O es que tienen más representación o quieren que tengan más representación unas asociaciones que puedan o no ser manipuladas que los propios representantes directos elegidos por sufragio universal, libre y secreto? Otro, carril bici, de los que he ido tomando nota. Carril bici. Bueno, carril bici, ¿en dónde? ¿En qué lugar? Primero tendremos que empezar a regular el tema de las bicicletas, que también pasan por los pasos de cebra montados los bicicleteros. Yo soy bicicletero, pero en donde hay que hacerlo. Vamos a regularlo bien, vamos a respetarnos, porque del mismo modo que los coches, los conductores, cuando vamos de conductores hemos de respetar a las bicicletas, a los ciclistas, del mismo modo los ciclistas tienen que respetar a los peatones. Y que no vaya a ocurrir como está ocurriendo en Sevilla, donde hay verdaderos problemas de convivencia y de roce y de problemas físicos entre los peatones, los viandantes y los ciclistas. Porque hay un carril bici, en alguna zona hay carril bici que hace imposible el que los peatones vayan caminando por la calle. Entonces, cuidado, que aquí el que puede abusa. El camión del coche, el coche del ciclista, el ciclista del peatón. Vamos a poner, entonces, carril bici sí, queda muy bien, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Cuánto va a costar? Museo del Agua en Proserpina. Sí, ahí está, ahí está. Eso se hizo y ahí está. Bueno, pero eso tendrá un coste. ¿Y de dónde se va a sacar el dinero? Incrementamos el presupuesto de gastos del ayuntamiento y a la vez incrementamos el presupuesto de ingresos, subimos los impuestos. Mercado de Calatrava. Yo en ese sentido, y coincidimos en el fondo, alcalde, porque tú has sido un alcalde honesto, serio y que ha hecho avanzar muchísimo a la ciudad, pasó de pueblo a ciudad, y temas como el alcantarillado, como el agua corriente en cada una de las... Esto parece muy bonito, que en casa abramos el grifo y salga agua, pero hasta hace años, y tú eso creo que lo cogiste, Antonio, alcalde, había zonas de Mérida donde se abría el grifo y no salía agua, porque el agua estaba en la fuente y había que ir a la fuente. Entonces, y tú también... No había ni grifo. Claro, porque no había agua. Pues con muy buen criterio, tú privatizaste determinados servicios, con muy buen criterio. ¿Pero por qué? Porque era lo mejor para lo público, lo mejor para el interés general y el interés social. Claro, es que curiosamente quien quiere poner estos 40 años de concesión, vamos a llamarle así, para el mercado Calatrava, es el Partido Socialista, gobernando el Partido Socialista. Luego, entonces aquí a veces no estamos en temas de ideología, sino en temas de oportunidad, porque si malo es, malo, entre comillas, o nos parece un tiempo excesivo, que 25 años se den a los autobuses urbanos, 25 años a la concesión, no digamos ya 40. Yo no he dicho que se haga para lo privado, ni tampoco para lo público, sino que se haga lo mejor. A mí no me asusta lo privado, pero yo la semana pasada di cifras aquí, y hablo de memoria, pero quiero recordar que eran lo que se pagaba anualmente era un canon de 84.000 euros, cuando lo que se estaba pagando en la Plaza de España a los kioscos subía a los 112.000 o 115.000 euros. Es decir, que había una diferencia importante, tanto mensual, que eran 6.000 euros más en la Plaza de España mensuales que en el Calatrava. Entonces, y 50 y tanto o algo por el estilo anualmente. Claro, eso no puede ser así. Y sobre todo, la falta de concurso de ideas. La falta de decir, vamos a ver qué se hace aquí y después se adjudica. Aquí lo primero que se pretende hacer es adjudicar y ya veremos lo que hacemos. Y así no son las cosas. La clarividencia, la transparencia es esencial.
Por cierto, que hablando de los presupuestos de estas enmiendas de las que hemos hablado, hoy se ha celebrado la Comisión de Hacienda y ninguna de las propuestas ha sido incorporada al texto de esta comisión, por lo que todas las enmiendas, las 980, van al Pleno. Se debatirán todas en el Pleno del día 15 y del día 16. Antonio. Bueno, es que en este tema, que es un poco la parte que yo demandaba para que habláramos, yo siempre he creído, hemos creído, es decir, que el acuerdo de presupuesto estaba cerrado. Digo, el acuerdo de presupuesto global de la comunidad autónoma. Es decir, que se había planteado con Podemos y que ese acuerdo estaba cerrado. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que últimamente ese tema no está claro. Y hay una especie de más exigencia respecto de lo que es la disponibilidad y la racionalidad de unos presupuestos que están en orden a un juego compartido con el Estado, con la Hacienda del Estado, etcétera, etcétera. Y claro, da la sensación de que en Podemos hay varias conciencias o varios Podemos. Unos que actúan consecuentemente con los acuerdos, con la lealtad y lo convenido en una mesa de negociación, y otro Podemos que fuerza sistemáticamente a un juego de pinza, de aparente pinza. Y ahí nosotros no estamos de acuerdo, en absoluto. Es decir, eso no lo suscribimos. Porque independientemente de que nos puede parecer, de que pudiéramos entender que los acuerdos anteriores con el PP podían no ser convenientes, porque nosotros podíamos entender también, como socios del gobierno, del ala izquierda, de lo que es realmente el PSOE, un centro izquierda, ¿no? Desde el punto de vista instrumental, en el juego por lo menos territorial, pues que ese tema estaba perfectamente validado por el juego contable, con la liquidación de un agujero contable que había ahí, con la normalización para poder entrar retomar una vía inversora dentro de la racionalidad y de la posibilidad que se tiene. Pero claro, nos ha parecido que en ese juego de distintas almas de Podemos da la apariencia de que hay un elemento pinza. Y claro, ahí nosotros no estamos. Es más, si ese fuera el juego de Podemos, nosotros tendríamos que decir también, muchos tendrían que recordar, que los últimos años en los que se ha pactado con el PP, el PP ha sido más respetuoso en el juego, luego en el juego de la sistematización contable, del juego diario contable. Y en consecuencia no llegamos a entender por qué una parte de Podemos ha estado sentada negociando y publicitando y valorando ese acuerdo, y de pronto aparecen los demonios de Podemos, los otros Podemos, de forma oportunista, de forma cailita, planteando una opción pinza. Y en ese sentido nosotros, desde CSIE, diríamos que se fueran los presupuestos a su origen. Lo digo con todas las consecuencias, porque no lo ejerció ni siquiera el PP en los anteriores mandatos. Y no éramos nosotros muy partidarios de ese tema. O sea, que se devolvieran los presupuestos. Sí, está claro. Y que se volviera al origen, a ver qué pasaba. ¿Por qué? Porque incluso nos ha parecido que aquí ha habido un juego extraño, es decir, Izquierda Unida ha estado callada estos años, digo desde el punto de vista global de Extremadura, ha estado, como socio de Podemos, ha estado callada respecto de la articulación con el PP, y de pronto ahora aparece como incidente revisionista de algo que dábamos como cerrado. Claro, nosotros hemos planteado opciones desde el punto de vista del juego presupuestario, y hemos incluso renunciado, entre comillas, a ciertas cuestiones en orden. ¿Quiere decir que es Izquierda Unida el que está intentando...? Bueno, Izquierda Unida está ahí dando ahora, cuando saca ya estos años anteriores, ahora de pronto saca la caja de los truenos, en nuestra opinión. Y creemos que aparecen distintas sensibilidades, distintas actitudes, y sobre todo un juego revisionista, un juego más bien de pinza, que nosotros lo rechazamos de plano, y hemos puesto encima de la mesa criterios al respecto que han sido públicos respecto de vivienda, de políticas que puedan generar empleo, de vías de revitalizar la natalidad en orden a la disponibilidad de viviendas, una serie de cuestiones que no los inventa Podemos,
Porque si Podemos tiene distintas conciencias y tiene un grave problema a nivel de Estado en cuanto a la falta de fiabilidad respecto de unas políticas lógicas en un territorio como es España, en una nación como España, en un país como es España, con 32.000 euros de renta per cápita media disponible, es decir, aquí juegos de redistribución, juegos de generación de empleo, juegos de dominio público, de lo público, por ejemplo, desde nuestra perspectiva, pero aquí lo que nos parece que hay un planteamiento cainita y un planteamiento de pinza, sobre todo porque nosotros dábamos por cerrado el acuerdo como se ha visualizado por parte de Álvaro Jaén y de otras personas. En consecuencia, no lo entendemos. Y llegado a ese momento, nosotros incluso respetamos en gran medida que el PP no forzó tanto la máquina a nivel pinza como están haciendo estos señores. Domingo. Como ves, alcalde, todo es posible en política. Todo es posible en política, porque claro... Pero la racionalidad es un factor, ¿eh? Pero... Debe serlo. Si está cerrado un presupuesto y ahora lo que lo quieren es descoyuntar, es porque un problema interno lo quieren hacer valer a nivel parlamentario en la Asamblea de Extremadura. ¿Y quiénes van a perder con esto? Bueno, pues seguramente pierda todo el mundo, Ahora, yo te hago otra lectura. Lo que está ocurriendo a nivel nacional viene también, cómo no, a la región extremeña y a la autonomía extremeña. Y es que Podemos está adelgazando cada vez más y que se está viendo cómo Podemos no está tan uniforme como parecía, sino que Podemos pues tiene sus películas, tiene sus cuitas, tiene sus problemas, y quizás sea interesante que se empiece a saber y, bueno, todo un grupo político que ha tenido tanto apoyo y sigue teniendo tanto apoyo mediático, pues se les empiece a tratar por los medios de comunicación como se le ha tratado al PSOE, como se le ha tratado al PP, y se le trata, y al PSOE también, como se le ha tratado a todos los demás. Entonces nos damos cuenta que todos somos humanos y que todos tenemos defectos, y que resulta que quienes nos iban a venir a solucionar la gran papeleta y que iban a ilusionar a que iba a esto de otra manera, pues nos damos cuenta que tú también eres como los demás, claro que eres como los demás. Y ahí están las guerras internas. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión, ya en este último tramo del programa. Vamos a hablar de las pensiones, porque el Gobierno, hemos conocido esta semana, se va a endeudar hasta en 15.000 millones en 2018 para pagar las pensiones. Así lo anunció la Secretaria General del Tesoro, Emma Navarro, al presentar la estrategia de pasivo público para este año. Esta cifra es el crédito máximo otorgado por el Estado a la Seguridad Social. La Secretaria General del Tesoro señala que las pensiones públicas están garantizadas. El año pasado el Estado dejó 10.192 millones a la Seguridad Social para afrontar las nóminas de los jubilados ante la insuficiencia del Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones, y los recursos por cotizaciones. Como ha resumido Navarro, la cantidad sube este año en 5.000 millones de euros, porque en 2017 se comenzó con más dinero en la hucha de las pensiones. El pasado ejercicio se sacaron 7.100 millones y se agotó el préstamo de 10.000 millones otorgado por el Estado. Este año el Fondo de Reserva ha menguado a 8.000 millones frente a los 15.000 con el que se comenzó en 2017. Ante las retiradas periódicas del Gobierno, lo que eleva la cantidad del préstamo del Estado. Por su parte, el PSOE, a través de su secretario general Pedro Sánchez, ha añadido al debate una batería de impuestos, entre ellos uno a la banca, para financiar las pensiones. De todo esto vamos a hablar porque estamos en un momento crítico. Las cotizaciones no dan para pagar las pensiones y el Fondo de Reserva, la hucha, va descendiendo poco a poco. Antonio. Hombre, es que, claro, esto es las sociedades configuradas, estructuradas como la nuestra, es evidente que esto es un problema prioritario. Y en ese sentido hay una correlación de interrelaciones, valga la redundancia en cierto modo. Es una malla el pretender mantener unos salarios muy bajos que no cotizan adecuadamente, es una tragedia. Puede pensarse que eso es inevitable porque los beneficios, vale. El mantener unos sistemas de contratos basuras que determina que son a tiempo parcial y se paga en negro es otro factor que perjudica.
a fin de cuentas los pensionistas son un compacto de consumo, un compacto a fin de cuentas el propio dinero es una abstracción, sobre todo cuando hablamos de que en un país como este, en un territorio, en un continente como este, donde el sistema agroalimentario está resuelto, es entender que los servicios, que la prestación de servicios, que todo el juego salarial es vital, porque si no es un desastre. Es un desastre. Y en ese sentido, la fiscalidad es un factor determinante. Y es más, cuando Pedro Sánchez, en un juego de exploración de posibilidades, dada la gravedad del problema, habiéndose agotado la caja de las pensiones, pone encima de la mesa opciones alternativas para poder sumar fiscalidad, pues lógicamente ahí hay que ser respetuoso. Sin embargo, en un juego en corto del problema del ascenso de Ciudadanos, del problema de tal, una persona portavoz, una persona referencial como es Rafael Hernando, dice que eso es una ocurrencia y casi se mofa. No, aquí hay una voluntad articuladora de una posibilidad financiadora de algo obligado, un compromiso obligado. Roma era un imperio agrícola y a la gente le daban tierra, y cuando se acabaron las tierras se acabó Roma, porque los imperios son expansionistas, cuando no se expansionistas se acaban. Pero aquí hay otro juego, hay seguridad social y pensiones. Una parte de los activos laborales va aportando al conjunto de las clases pasivas que viven sobre el esfuerzo contraído históricamente, aportando un montante. Entonces, claro, lo pongo sobre la mesa, el mejor, de una vez articular un impuesto para financiar las pensiones en lugar de hacerlo de forma indirecta, porque al final ese impuesto a la banca lo vamos a pagar entre todos. La banca no lo va a pagar, lo vamos a pagar los usuarios de banca. Efectivamente, pero no podemos obviar que eso es una propuesta y no puede ridiculizarse, porque en este momento el PP puede estar más preocupado por el ascenso de Podemos, la irrupción sobre un espacio sociológico electoralista de centro-derecha, que sobre una actitud esforzada, respetuosa, que pone encima de la mesa el líder de un partido que es colaborador en las cuestiones de Estado, las coyunturales, Cataluña, de forma honorable y leal. No me parece correcta esa actitud, porque hay un problema. Claro que hay un problema. Con todo lo vituperado que está Zapatero se enfrentó con el tema y dejó bien dotada la caja de pensiones. Vale, eso es una realidad. A algunos les gustará y a otros les gustará. Y otros determinarán y criticarán el optimismo patológico de Zapatero. O lo criticaremos incluso, me incluyo. Pero evidentemente aquí hay un problema. Y ese problema no se puede obviar desde una apreciación del portavoz del Partido Popular, respetuosamente respetable, sin duda, cuando el líder del partido de la oposición, que es leal en los comportamientos del Estado y en cierto modo quieren defender el viejo modelo que yo defiendo, la alternancia bipartidista que ha funcionado muy bien en este país, y lo ridiculiza porque aporta unas ideas respecto de la banca. No nos engañemos, hasta hace unos años aquí había un sistema de cajas de ahorros que se ha ido al carajo, valga la expresión vulgar, se ha ido fuera del sistema. Y era un sistema correcto, que venía de un viejo modelo, desde la Iglesia con la doctrina social de León XIII, de las cajas de los Montes de Piedad y muchos más antiguos. En el caso de Mérida parece ser que lo instituyó Mausona, el arzobispo famoso, el metropolitano, el Monte de Piedad. En la historia parece ser que fue el primer Monte de Piedad. Quiero decir que había factores humanos, sociales, humanísticos, humanitarios de muchos tipos. Y usted no puede ridiculizar a un portavoz, a un cabeza del partido que está en un juego de Estado que yo aplaudo, sinceramente, y me gusta la alternancia porque ha sido el modelo que más beneficios le ha dado al país, a España, en la historia, lo admito, tuvo sus épocas con Cannabis, tuvo su época en la restauración del 78, pero independientemente de que eso sea un tema que se acaba o no, yo creo en él y creo que cuando Pedro Sánchez pone encima de la mesa unas opciones hay que considerarlas y no se puede tomar a chufla.
Entonces, hay un problema muy grave, naturalmente, y hay que resolverlo. ¿En qué medida? Pues yo ahora mismo no se me ocurre, pero Pedro Sánchez ha planteado una y Rafael Hernández se ha reído. Yo no creo que sea el sistema. Domingo. Estoy contigo, alcalde, que no hay que reírse de nadie, Por suerte o por desgracia, el nivel de las personas, en general, de las personas que se dedican a la política, ahí está. No pretendo con esto en el y tú más, no, sino simplemente constato un hecho, que el nivel político, actualmente la carencia de liderazgo que adolece, la que falta en España, es gigantesca. Pero además en todos los niveles, a nivel nacional, a nivel autonómico y, si nos apuramos, a nivel internacional también, y en fin, en todos los niveles, en el que queramos. A mí, que Pedro Sánchez diga que se va a poner, o se pretende que un impuesto a la banca de unos 1.000 millones de euros, que conllevaría aproximadamente una recaudación de unos 1.000 millones anuales de euros, para precisamente seguir inyectando el estado del bienestar, creo que más o menos es lo que viene a decir. También ha venido a decir, o si no Pedro Sánchez, si el Partido Socialista, quitar lo que es la tarifa plana en los autónomos, que durante el primero o los 2 primeros años de autónomos pagan una cuota de 50 euros. El primer año, sí. El primer año de 50 euros mensuales. El segundo año son 150 y el tercero ya se actualiza. ¿A qué deviene esto? Vamos, no nos engañemos. Seguridad social. El mayor impuesto que paga cualquier empresa, ya sea pública o privada, ya sea un ayuntamiento, ya sea... El mayor impuesto que paga es la seguridad social. Lo que pasa es que se llama la cotización a la seguridad social. Viene a ser aproximadamente un 35% del sueldo. Quiere decirse que quien gane 1.000 euros, a la empresa no le cuesta 1.000. El trabajador recibe 1.000, pero a la empresa le cuesta 1.350. Un poquito más, con retenciones, casi el 40%. Vale, pues más a mi tesis. Eso es un robo legal, igual que el aborto es un asesinato legal, exactamente igual. Llamémosle como lo queramos. Entonces eso es un robo absoluto, que además patrocinado por las instituciones y por el Estado de Derecho que tenemos en esta nación. Muy bien. Pero hay que asumir las consecuencias de eso. Un autónomo no se atreve a contratar a nadie, porque es que ahora, con el salario mínimo interprofesional que se ha puesto en 740 euros, aproximadamente al empresario, al autónomo que tiene a un trabajador por cuenta ajena, hablamos de salario mínimo interprofesional, no convenio, que suelen ser superiores, como es natural, pues le cuesta unos 1.100, 1.200 euros mensuales. Multipliquemos eso por 14 pagas, pues eso cuesta a un trabajador. Con otra particularidad, que el estado del bienestar, al que yo apoyo, porque yo creo en el Estado social y democrático de derecho y en la justicia social, pero el estado del bienestar va a tener un problema, que el bienestar va a acabar con el Estado, porque no hay forma de mantener esto. Porque ¿qué nos creemos? Que cuando se dice, con todos los respetos a Pedro Sánchez, sí, usted quiere que 1.000 millones de la banca vayan recaudados por impuestos para el Estado social, para contribuir al Estado social y su mantenimiento. Pero ¿qué nos creemos? ¿Que eso no va a repercutir los bancos en los clientes de los bancos, que ahora tenemos que ser todos, por cierto, Ahora ya nadie puede ir a pagar la luz o lo que sea en caja, no, tiene que ser a través de transferencia bancaria o en la caja del propio banco. También con otra precisión que tú, Antonio Alcalde, indirectamente lo has dicho, y es que la ayuda, porque él argumenta que se le ha ayudado a la banca en 70.000 millones de euros. A la banca no se le ha ayudado. A quien se le ha ayudado es a las cajas de ahorro. Han sido las cajas de ahorro que estaban dirigidas por políticos y por sindicalistas, y que eran realmente, las cajas de ahorro se convertían en el pequeño banco de España, el pequeño banco regional que tenía cada autonomía, el pequeño banco autonómico, que estaban totalmente politizadas y que han hecho una serie... Bueno, ahí estaban desangradas económicamente, estaban anorésicas. Y el rescate a la banca, le llaman rescate a la banca, pero está mal empleado.
es rescate a las cajas de ahorro. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, creo que es un poco inviable, porque aquí o rebajamos impuestos y rebajamos gastos, o insisto, el bienestar acaba con el Estado. A ver, Antonio. Yo creo sinceramente que no, Domingo, dicho con todo... Ojalá lleve razón. Con todo respeto. Yo creo que aquí hay un factor en la sociedad moderna y Europa aparentemente estaba débil y está fuerte. Macron ha venido a crear un elemento transversal muy interesante y ya no asusta tanto el Brexit. Los ingleses están complicados con su posición porque saben que se quedan descolgados. Y Cataluña importa menos desde el punto de vista de la organización. Es decir, Europa está fuerte. Y Europa está fuerte porque la ha empezado a hacer más fuerte Trump. Trump es un irresponsable. O sea, hoy, por ejemplo, se pone encima de la mesa, hace unos pocos fechas, se ha aflorado esa idea de que la Unión Europea y países que están un poco descolgados de ese tema van a ir al 2% del PIB en defensa. Es decir, es necesario. Quiere decir, de pronto aparece que lo que son elementos de servicios colaterales, de servidumbres propias de los estados y de las sociedades, desde la fuerza como elemento disuasorio están ahí. Es decir, lo público es un factor determinante. Yo lo creo firmemente porque incluso el dinero es una abstracción. Yo cuando planteo, es decir, ¿cuál es el mejor negocio que tiene el Estado ahora mismo? Con las eléctricas, el 21%, porque le permite que las eléctricas pongan potencia instalada, alquileres de sistemas, lo que les dé la gana, hagan la cuenta del gran capital, porque luego el Estado sea el 21%. Y cada vez la aportación mayor por vía fiscal a unas vías de redistribución son mayores, no hay que asustarse, Domingo, en mi opinión, ¿eh? Yo aporto en mi conciencia, en mi pequeña dimensión intelectual, una idea, la socialdemocracia. O sea, la socialdemocracia, la redistribución de los recursos, no los pseudo-revolucionarismos ni las cuestiones como el caso de las 3 conciencias o las 4 conciencias de Podemos y el narcisismo de su líder plantean. No. Sin fiabilidad ninguna y sin sentido de la lealtad. No, desde el punto de vista del posibilismo. Yo creo sinceramente en ese tema. Igual que creo que un juego en el que pudiera estar todos los sistemas de producción estratégicos como la electricidad en manos públicas y los transportes, creo, igual se demostró en Inglaterra hasta que llegó la Thatcher y con el rollo de las Malvinas y otras cuestiones, lo que quedó la Thatcher fue un desastre que ha tenido en el Brexit, un desastre. Es decir, las sociedades modernas tienen un sistema mucho más poderoso de redistribución. Es más, ¿quién podía en estos momentos poner en cuestión cuando la sociedad europea está más envejecida y que es capaz de enfrentarse a un ejército mucho más numeroso, disuasorio en son de paz? ¿Quién puede plantear el apoyo a la tercera edad o el apoyo a la vivienda para mantener la natalidad? Nadie, porque son elementos de redistribución de recursos. Al final no va a ser Amancio Prada quien se lleve el hueso del león o el Slim, el mexicano, el amigo de Felipe. No, esto es otra historia. Y en esa historia la conciencia universal lo hace China. China tiene un soporte productivo agrícola, devalúa, hace lo que le da, es capitalismo de Estado, y van bien, y domina el 52% del comercio mundial, y a la postre, el triunfo de Europa es precisamente la redistribución de recursos, y posiblemente lo que mucha gente hoy no entiende. O sea, por ejemplo, la tercera edad, gente que somos mayores, ahí hay una bolsa de trabajo, de empleo brutal. O sea, los viejos se van a morir en su casa, como lo hablamos un día aquí, ¿por qué no puede haber unidades importantes de gestión de recursos humanos en orden a esas? Es decir, yo sé que me estoy derivando mucho, perdóname, pero yo creo que ese debate hay que hacerlo, porque ni el dinero es una realidad palpablemente estable, ni regulable, ni cartesiana, sino es una abstracción pura y dura. Y las sociedades modernas tienen otros elementos de necesidades, y yo creo que en ese punto de necesidades, al final, los sistemas serán en gran medida los que son básicos, serán públicos, inevitablemente, porque hay que mantener el empleo. Domingo, acabamos contigo. El tema de la socialdemocracia, eso que has comentado de Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, es que fue necesaria la socialdemocracia. Claro. Si la socialdemocracia ha sido un elemento muy necesario en Europa, ya no tanto. Sin perjuicio de que a lo mejor una socialdemocracia redefinida, adaptada a los nuevos tiempos, está claro. Me hablas de China. A ver, China va a acabar con China el deseo de libertad de los chinos.
porque en China hay una nomenclatura de 100 millones de chinos y el resto están como están. Y no nos olvidemos, el régimen chino es contrario a la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque no respeta los derechos humanos, así de sencillo. Pasa que eso nadie se lo recuerda porque son unos comunistas ricos. Entonces, a los ricos... Aquí el problema es que pasa como con los de la izquierda que está apoyando el golpe de Estado en Cataluña, parece mentira, a la región más rica de España. Es algo increíble, es algo increíble. Bueno, eso ocurre. Pero aquí hay algo, centrándonos en lo de las pensiones y en lo de la jubilación, hay un dato objetivo. Y es, a Dios gracias, cada vez vivimos más años. Yo tengo 56 y hace 40 años una persona con 56 ya estaba uno cerca de la tumba. Tú eres un poquito mayor que yo y estás hecho un chaval. Y si Dios quiere, los años que te quedan. Quiere decir, que alguien morirse con 80, 85 años es habitual, empieza a ser normal. ¿Eso qué significa? No tiene sentido que alguien se jubile con 65, porque eso no hay quien lo mantenga. Sencillamente no hay quien lo mantenga. Entonces, aquí de Trump podemos hablar lo que quiera, pero Trump acaba de adoptar una serie de medidas que han sido aprobadas y es la bajada de impuestos. Yo estoy convencido de que con la bajada de impuestos se recauda más. Estoy convencido, porque si hay algo que socialmente está establecido, socialmente como bien visto, es que aquí defrauda todo el que puede. Aquí todo el mundo declara el IVA, todo el que puede no lo declara. Aquí no hay una economía sumergida que supone prácticamente el 35 o el 40% de la economía nacional. Cierto. No podríamos extinguir o ayudar a que se extinga o a que se rebaje mucho la economía sumergida bajando los impuestos, porque a lo mejor la gente, para hacerse autónomos si en vez de tener que pagar 350 euros, tuviese que pagar siempre 75, 80, 90, mucha gente afloraría. Si los impuestos no fuesen tan altos también. Pero hombre, aquí no nos engañemos. ¿Qué ha pasado? El que vende un piso lo vende por el precio real si puede, o ¿para qué se han aprobado los valores fiscales? Tú pones el valor fiscal y no te van a investigar si es más, si ha sido más. Tú tienes que poner el valor fiscal. O sea, hasta es cooperadora necesaria la administración en el fraude. Bueno, ¿terminamos ya? Terminamos ya, que nos vamos. No, pues simplemente decir que ha sido un encanto estar con el alcalde Antonio. En este mano a mano que habéis tenido. Hemos echado de menos a Juan y bueno... Lo corroboro, hemos echado de menos Juan. Juan es un elemento de contrapeso, aunque sea un antisistema a veces. Estará la próxima semana con nosotros. Gracias, Domingo, hasta la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Que te vaya muy bien también, Antonio Vélez, esta semana. Placer. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, recordándoles que mañana estaremos de nuevo en una edición de La Picota, será el número 711, pero antes estamos en las redes sociales informándoles de todo lo que acontece a nuestro alrededor, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Buenas noches y hasta mañana, que sean felices.